Muy bien, mis amados hermanos. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Vamos a pasar a lo que también es muy importante. La alabanza es buena porque prepara nuestros corazones, mis amados. La alabanza es buena porque nos introduce de una forma suave a la presencia del Señor. Hoy vamos a ver un tema suave también. A veces el Señor llega con firmeza, ¿no? Y con buena exhortación. Hoy va a comenzar con algo tierno. Estamos conociendo a través del libro de Marcos, del estudio del Evangelio de Marcos, aspectos característicos de la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que hemos visto en el bloque que llevamos antes de pasar a asuntos de la iglesia local? Es la intención de los cuatro evangelios, mis amados hermanos, es que lleguemos a conocer a Jesús. Ese es el enfoque primordial de los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? El propósito de ellos es conozcan a Jesús, ¿cierto? Y ellos nos van a también a dar las maneras de entender y conocer a Jesús. Es bueno conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de este lugar. Es bueno entender a Jesús porque Él es nuestro Señor. Es bueno conocer a Jesús porque Él es nuestro Salvador. Entonces, cada evangelio tiene un enfoque diferente, ¿no? Según el destinatario. Fue enfocado a diferentes lectores de los evangelios, pero todos son una perfecta armonía. No hay contradicción en ellos. Por eso, cuando estudiamos los evangelios, y en este caso el evangelio de Marcos, en el texto que vamos a comenzar hoy, hay que ver los textos paralelos, porque algunos autores en Mateo, Marcos o Lucas o Juan dan cosas que el otro no dice y que completan la historia. Y vamos a ver algunas de esas nuevas cosas para poder entender este texto que vamos a ver hoy, comenzamos a ver hoy hasta que el Señor lo permita, el tiempo que el Señor lo permita, que comienza en Mateo capítulo 5, versículo 30 hasta el 44. Ahí en el texto dice la alimentación de los 5,000. Ese texto que está ahí no es inspirado. Eso colocó quien organizó la nomenclatura de la Biblia. Pero el texto sí dice que sucedió algo maravilloso. Entonces, como dije, cada evangelio tiene un enfoque diferente según el autor, los oyentes y el propósito. Por ejemplo, Mateo. ¿Quién era Mateo? ¿Se acuerdan? Mateo o Leví, el publicano, era un recaudador de impuestos, ¿cierto? Salvado de manera milagrosa, ¿no? Era un recaudador odiado por su gente, ¿no? Porque ellos de por sí tenían que hacer alianza o contrato, digamos así, con los romanos. ¿Qué era lo que hacían el recaudador de impuestos? Le cobraba los impuestos al pueblo para hacerlo a los romanos. ¿Qué ganaba él? Bueno, si el romano pedía un denario por usar un sitio, llamémoslo así, el recaudador pedía denario y medio para usar el sitio. Entregaba uno a los romanos y el medio se lo cogía él. Por eso eran odiados, porque ellos se enriquecían fácilmente a costa del pueblo. Eso era lo que hacía Mateo, un antiguo recaudador de impuestos. Pero él escribe su evangelio para los judíos. El evangelio de Marcos, en verdad, habla o presenta con muchas evidencias en el Antiguo Testamento, muchos versos, que Jesucristo es el rey de los judíos. Sí, el enfoque de Mateo es presentar a Cristo como el rey de los judíos, el hijo de David, el hijo de Abraham, el hijo de Dios, y muestra el Señor y de Jesús. Ese es el enfoque de Marcos. Por eso él habla mucho sobre eso. Cuando estuvimos Mateo, perdón, dije Marcos, cuando estuvimos Mateo, tenemos que enfocarnos en ese aspecto, cómo entender a Jesús como el rey, ¿no? Texto principal o versículo principal de todo Mateo, Mateo 1:23. Sea aquel ave que concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, Marcos, el que estamos viendo, ¿se acuerda quién eran Marcos? Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Hoy conocemos la historia de este muchacho, cómo fue problemático. Dejó la correría que tenía con Pablo y Bernabé botados, como decir, se asustó. Él se volvió a Creta. Bueno, en realidad generó una discusión entre Bernabé y Pablo por causa de él. Sin embargo, con el tiempo Marcos fue acogido por el apóstol Pedro y Pedro lo discipuló, de cierta manera lo encarriló. Por eso Pedro le dicta el evangelio de Marcos a Marcos. En realidad este no es el evangelio de Marcos, es el evangelio de Pedro. Pero ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es el enfoque? ¿No? El enfoque de Marcos es escribir a los gentiles o a los judíos, a los creyentes que estaban sufriendo persecución.
Por eso Marcos presenta al Señor Jesús como el siervo sufriente, el siervo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre y el Mesías, ¿no? Como los otros evangelios. Él lo presenta como el siervo de Dios. Por eso hemos estado viendo a través de todo el evangelio de Marcos ese aspecto del carácter del Señor Jesús como siervo. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente texto. Lo hemos visto en los textos anteriores cuando sanó a la hija de Jairo como siervo, cuando sanó al endemoniado como siervo, cuando enseñaba la palabra, siempre se enfocaba en mostrar ser como el siervo. ¿Cuál es el versículo principal de Marcos como el principal, el más importante que refleja el evangelio? Es Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino, ¿conocen el texto? Para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. El tercer evangelista fue Lucas. Lucas, el médico y compañero de Pablo. Lucas no fue un apóstol, no fue uno de los discípulos del Señor, era un conocedor del evangelio, pero era un médico, era muy estudioso. Aparte de médico, era historiador. Y él se propuso recoger e investigar con cuidado y le escribe una carta a un tal Teófilo y le dice, mire, todo lo que investigué, conocí, está aquí en esta carta. Ahí es donde sale el evangelio de Lucas, ¿no? Y presenta a Jesús como ¿quién? Como el Hijo del Hombre. Todo lo que habla Lucas es mostrando ese aspecto de la humanidad de Jesús. Cuando vayamos a estudiar Lucas, vamos a conocer a Jesús como un hombre humano, ¿no? Con sentimientos, con emociones. Lucas resalta la gracia, la misericordia y el amor del Señor para con pecadores, en realidad. Y el versículo principal o el que refleja todo el evangelio de Lucas es Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre, se repite mucho esa palabra, el Señor refiriéndose a él, no vino, perdón, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por último, Juan el discípulo amado, ese era más cercano del Señor, el apóstol, el único de los apóstoles que no murió en martirio, y él escribe su carta o su evangelio a los gentiles, no a los judíos, no a otra clase de personas, sino realmente a los gentiles de toda la generación. Por eso el evangelio de Juan es interesante para usar o lo usamos cuando estamos evangelizando, porque el evangelio de Juan tiene muchas promesas que enfocan o presentan a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces Mateo presenta a Jesús como el Rey, Marco lo presenta como el siervo, Lucas lo presenta como el hombre y Juan lo presenta como el Hijo de Dios, ¿cierto? El Hijo de Dios. Y el texto principal en Juan es, porque resalta la divinidad de Jesús, es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo les mandé por el interno el bosquejo de lo que hemos visto hasta ahora. Ahí está en el interno, si ustedes buscaron y le vieron en el grupo y se tomaron el tiempito de abrir la presentación, pudieron ver en la primera imagen lo que les acabo de mencionar y también el bosquejo de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Los testimonios, los primeros en el capítulo 1, el ministerio de Jesús en el capítulo 1 hasta el final del capítulo, el poder y la autoridad de Cristo, la autoridad de Jesús sobre las enfermedades, la autoridad de Jesús en la oración, la autoridad de Jesús en perdonar pecados, cuáles son las prioridades del Señor en Marcos 2, cuál es el ministerio del Señor en Marcos 3, para los que están estudiando en una escuela de instrucción, los que están por internet, bosquejos o este organigrama de lo que es el Evangelio de Marcos, yo creo que más de uno lo tendría que haber visto para entender cómo está entonces Marcos presentándonos a Jesús. Vamos entonces, hermanos míos, ya en este pequeño resumen de un resumen, por decir así, abramos nuestras Biblias en Marcos 6:30. Marcos 6:30. Si yo le preguntara a alguno de ustedes cuál es o qué es, o hágame o dígame, muéstreme, explíqueme un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿por dónde comenzaríamos? Entonces debemos comenzar desde el texto, ¿no? Desde el texto donde el Señor comienza a hablar el tema que hoy estamos viendo, que es el aspecto del servicio, ¿no? Del servicio. ¿Cómo comenzó en Marcos capítulo 4? ¿Cómo vencer nuestros temores? ¿Se acuerdan? Marcos capítulo 4, versículo, me pasó la hojita, 35 en adelante. Ahí comienza el Señor Jesús a enseñar algunos principios de cómo nuestra fe va a vencer nuestros temores. Y
¿Qué es lo que vemos hasta ahora en Marcos capítulo 6? Estamos viendo un proceso. Los temerosos discípulos del Señor y ahora están en un estilo de trabajo, en estilo de vida o de vivencia que les permite o nos permite verlos como hombres ya en cierta manera sin temor, ¿no? Ellos poco a poco van conociendo y van aprendiendo los principios del Señor. ¿Pero por qué? Porque lo ven a Él. El Señor en Marcos 4, 5, la mitad del 5 fue, estamos viendo hasta ahí lo que vimos, Él les da la teología, pero después los manda a la práctica. Eso comienza desde Marcos capítulo 6, versículo 7, cuando comienza a enviarlos de dos en dos ya de una manera práctica. Llega el momento, hermanos, en que la teología que vivimos en la iglesia la tenemos que combinar. Nunca vamos a dejar de aprender la teología, la doctrina. Nunca. La palabra de Dios es tan eterna, hermanos, que no nos alcanzará esta vida ni la otra para entender los misterios y las verdades de Dios aquí en la Escritura. Pero el Señor sí nos pide, en cierta manera espera, por favor, apagar celulares. Él espera que, hermanos, cuando entendamos la teología, pasemos a la práctica. Cuando entendamos la doctrina, necesario es pasar a vivir la doctrina. Porque si no, estaríamos cayendo en el mismo problema o en la misma situación de la cual Santiago hablaba, ¿no? No sean solamente oidores, sino hacedores. Pero en el texto que empezamos a ver hoy y otros que vimos atrás y vamos a ver adelante después, tenemos que ver el punto medio, porque muchos creyentes, en este caso me incluyo también, yo en un momento de mi vida quise ser solamente un oidor y no comprometerme a ser un hacedor. Ahora, en otro momento de mi vida entendí que era un oidor y quise ser un hacedor, pero me olvidé de lo importante, que primero tenía que aprender a ser lo que yo soy, lo que el Señor dice que soy. Porque el ser un oidor primero acá y después ser un hacedor sin ser transformado me hace un hipócrita. Eso me hace un fariseo. Eso me hace algo que yo tengo que fingir que vivo lo que no soy. Con lo que estamos viendo vamos a empezar a entender cómo Jesús nos pide que entendamos a ser primero como Él es, para después vivirlo. Y tiene que ver con unos aspectos que vamos a ver aquí en Marcos capítulo 6, desde el versículo 30 en adelante. Entonces, miren cómo comienza Marcos 6:30. Vamos a ver solo en Marcos 6:30 y 31. Aquí vamos a demorar unos 2 clases, las que sean. No hay afán de correr. Importante es entender 2 aspectos muy importantes del Señor, que los mandé también en la presentación que les envié en el interno, ¿no? En este caso, la necesidad del descanso y la necesidad de la compasión. En Marcos capítulo 6:30 y en Marcos capítulo 6, versículo 34. 2 cosas del servicio, ¿no? Interesante como dice Marcos 6 y comienza acá. Entonces los apóstoles se juntaron a Jesús. Esta es la única vez en el Evangelio de Marcos que Marcos llama a los discípulos apóstoles, ¿cierto? Marcos designa a los 12 como apóstoles. En griego la palabra apóstoles, solo para información, es apóstolos. Ellos regresaron junto a Jesús después de haber ¿qué? Él los había enviado, hicieron una correría, ¿cierto? Y la historia había terminado en Marcos capítulo 6, versículo 30, donde ellos hicieron muchas cosas, hicieron unas grandes obras maravillosas. Después entra el paréntesis de Marcos 6:14 hasta 6:29, donde se habla de la historia de Juan el Bautista. Eso es un paréntesis interesante, porque si vamos a la historia que nos menciona Juan en el texto paralelo, cuando los discípulos llegan, ellos llegan contándole algo. Ellos llegan contándole a Jesús que Juan había muerto. Y el Señor les da una enseñanza muy interesante. Vamos a ver si llegamos allá con el tiempo. Entonces ellos fueron enviados a predicar. La palabra apóstolos en verdad significa o va a significar posteriormente el título dentro de la comunidad de los creyentes de primeramente es la condición de aquellos o una mención o condición de aquellos que serán enviados. Eso es lo que significa el término, ¿no? El título proviene, como dije, de la palabra griega apóstolos, que se refiere a un mensajero enviado específicamente como una autoridad. Hay una diferencia entre apóstol y profeta. El profeta es el que habla la palabra de Dios. El apóstol es el que es enviado y además es profeta. Habla la palabra de Dios. No es el profeta y apóstol como enseñan hoy los mentirosos a algunos cristianos, ¿no? La escuela de profetas y el ministerio apostólico, ¿no? Eso es una mentira. No está en la Biblia. La palabra apóstol, por ejemplo,
El término apóstol se usa de dos maneras. Primeramente, Jesús eligió a quienes recibirían, o eligió directamente a quienes recibirían el oficio de apostolado. Eran los 12 discípulos. Pero más adelante se menciona, por ejemplo, a Bernabé como un apóstol en Hechos 4:36. Se mencionan a otros llamados apóstoles en Romanos 16:7, en 2 de Corintios 8:23, en Filipenses, donde ellos reciben el don del apostolado. O sea, de ser apóstol, es un don. Esos ministerios están en Efesios capítulo 4, ¿no? Y él mismo constituyó a unos, y el Señor dice lo que él hizo, y él mismo constituyó a unos que, dice, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es muy diferente el don del apóstol o el don de apóstol a ser un apóstol, en cierta manera. Son dos cosas diferentes. Cuando llegue el momento también vamos a hablar de los dones. Es probable que este domingo, vamos a ver si el hermano copió la información que le envié. Este domingo va a venir el hermano Jorge Piso. Tal vez, si el Señor lo guía, nos va a hablar de los dones. Y ahí vamos a entender algo más de lo que significa en realidad en este término, donde el Señor también a sus apóstoles o enviados les dio unos dones en cierta manera. Eso lo veremos. Ellos cómo regresan, cómo lo regresan los discípulos. Dice que en otros textos de nosotros evangelios dice que ellos llegaron felices, alegres. Por ejemplo, en Lucas capítulo 10, cuando él envió a los 70, ellos regresaron, dice, gozosos, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dice una gran verdad. Ay, hermanos, allí no sé cómo les diría ahí, pero les dije, no se gocen por eso no es tan importante. No se gocen de que los espíritus se los sujeten, regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esa es la verdadera alegría. Entonces, ellos vuelven animados por su labor evangelística. Marcos capítulo 6, versículo 30. ¿Y qué dice? Se juntaron con Jesús. Otros textos en otras versiones de la Biblia dice que se reunieron alrededor de Jesús. En realidad, hermanos, en el ministerio y en el servicio es necesario la rendición de cuentas. Ese es un aspecto que debemos ver. En el ministerio, en el servicio que el Señor le entrega a sus siervos, es necesario dar cuentas. ¿A quién? ¿A quién damos cuentas? Lógicamente le damos cuenta primero al Señor, pero también al liderazgo que ha impuesto sus manos o que ha enviado a los creyentes, a los hermanos, en una labor muy importante. Eso es parte de un principio de autoridad. Miremos cómo eran los discípulos antes, no recordemos a esos cobardes. Esto está sucediendo en días, en menos de unos días, digamos entre un mes, por dar una idea, ustedes tengan una idea. Y recuerden cómo estaban esos discípulos asustados en Marcos capítulo 4, versículo 40, donde la tempestad estaba que hundía la barca y estos cobardes sintieron desmayar en medio de la tormenta cruzando el mar de Galilea, atemorizados y sin fe. Entonces el Señor les dice en el verso 40, ¿por qué estás así de amedrentados? ¿Por qué están tan temerosos? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? ¿Por qué? Porque ellos vieron cómo él reprende al viento y el mar. El primer miedo que aparece aquí cuando él le dice a amedrentados en el verso 40 es el temor cobarde, el temor que asusta. ¿Quiénes de nosotros no hemos sentido ese temor? Muchas veces, ¿cierto? Pero el que viene después en el verso 41, porque cuando ellos ven que él le dice al viento y al mar, calla, y el viento y el mar obedecen, ellos se llenaron de un temor que es el que está aquí en el verso 41, temieron con gran temor, es el temor reverente, el temor santo, el temor que lleva a la transformación, ¿no? ¿Qué más vieron ellos? Cruzan el mar y se encuentran con un endemoniado que nadie podía contra él, rompía las cadenas, era muy fuerte por los demonios que lo esclavizaban y el Señor lo libera. Porque empiezan ellos a ver el efecto de la autoridad de Jesús, en este caso sobre los elementos y también su autoridad sobre los demonios. Y pasando se devuelve de donde estaba al otro lado en Gadara, cruza el mar de nuevo y llega a Cafarnaúm, su base. Ya hay un problema, la gente lo seguía, la gente lo acusaba, la gente lo buscaba, pero hubo un hombre llamado Jairo que le buscó para pedirle una gran misericordia. Y aquí vemos el poder de él sobre la muerte y sobre la enfermedad. Cuando él levanta a la hija de Jairo de la muerte y sana a una mujer con flujo de sangre
de una enfermedad que le tenía esclavizado. ¿Y cómo termina la historia? En el verso, él vuelve a Galilea, en el capítulo 6, vuelve a su tierra, le seguían sus discípulos, recuerden, hay unos que son discípulos y hay unos que son simplemente amigos y acompañantes, ¿no? Algunos simplemente van como acompañantes, como por la novedad. Otros iban como por la amistad que le generaba la empatía a este gran maestro, pero solo pocos llegaban a ser sus discípulos. Los que iban en verdad a ser amigos y discípulos irían a aprender de él. Esas son las personas que el Señor necesita. Esas son las personas o los creyentes que el Señor necesita ver en nosotros. Y hay un efecto tremendo en lo que sucede por la incredulidad. ¿Qué impide la incredulidad? Marcos capítulo 6, versículo 5. Y no pudo allí hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Es que acaso sanar enfermos no era un milagro? Aquí se hace una diferencia, ¿no? No pudo hacer ningún milagro, salvo que, aparte que sanó enfermos. Eso es un milagro. ¿A qué milagro se refería el Señor? Pues hermanos, es el milagro donde necesitamos el don de milagros acá, en verdad. El don que lleve a las personas a arrepentirse, en ese caso, por la predicación del Evangelio, por la verdad del Señor, que lleva a los creyentes, a quienes escuchan esta verdad, a caer a los pies de Jesús pidiendo misericordia. Eso fue lo que el Señor no vio en ellos, por la incredulidad de los mismos de Nazaret. No, su incredulidad les impidió ver a Jesús, tanto que se burlaron de él. ¿Quién es este? No es este el carpintero hijo de María, y lo dijeron con sorna, porque ellos sabían que Jesús no era el hijo de María, no era el hijo de José, perdón, ¿cierto? Entonces ellos dijeron, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano? Y menciona a Jacobo. ¿Quién es Jacobo? ¿Se acuerdan? ¿Quién es Jacobo? El mismo Santiago que estamos estudiando los domingos. De José y de Judas. ¿Quién es Judas? Judas escribió el Evangelio o la carta a Judas. Sus hermanos, aunque ellos no creían en él al principio, ¿no? Ellos se escandalizaban de él, sus mismas hermanas y su familia lo rechazaron. Muy bien. Y en capítulo 6, versículo 7, él escoge. En otros evangelios dice que el Señor se apartó al monte a orar. Es importante este término porque el Señor cada vez que usa la palabra se apartó aparte a un lugar desierto, era para orar y descansar. Eso es lo que él empieza a pedir a sus discípulos que hiciesen en Marcos 6. Veamos para allá, porque primero al escoger a sus 12, como nos ha escogido a nosotros, él comienza a encomendarles tareas prácticas. Ya se acabó en cierta manera la teoría solo, ahora viene la teología práctica y los envía en parejas. ¿Por qué los envía siempre 2 en 2? Para que se ayuden, ¿no? Amos 3:3, ¿no? Andarán juntos y no se de acuerdo, si el uno cayera el otro lo sostendrá y por donde 3 dobleces no se rompe. Tiene que ver con este principio, ¿no? Para que se apoyaran y ayudaran en su tarea usando también los diferentes e individuales dones que él va a dar. Porque el Señor nos ha entregado dones, hermano, a la iglesia. Estamos viendo con los caballeros el tema de los dones. Y es interesante y a la vez sorprendente ver que hermanos con años del evangelio, años de años, y no saben cuáles son. Vergonzoso, podríamos decir. Pero es excusable porque también hemos cometido el pecado de no enseñar. Por eso estamos enseñando los dones. Están muy animados queriendo aprender de los dones. Y pronto traeremos el tema también para las damas. Pero siento que las damas van a parar, ¿no? Entran en vacaciones. Bueno, ¿qué tal que cerráramos la iglesia por vacaciones? Damas, sigan adelante, las animo para poder traer los caballeros para que me sigan en el estudio de los dones y no tengo que esperar hasta otro año. Entonces, damas, ánimo. Les animo a que sigan las reuniones los sábados porque el trabajo del Señor no es en vano, no debe fallar. Pero bueno, ande si usted toma sus vacaciones, pero también se lo merece porque han trabajado fuerte este año y los varones espero no se me desanimen cuando vuelvan en enero, aunque yo voy a mantener la reunión abierta. Los que quieran reunirse conmigo los sábados, aquí los espero, así las damas no vengan para seguir estudiando las. Bueno, Señor, los hombres, ¿qué dijo? Los hombres no tenemos vacaciones, hay que trabajar, pero también hay que edificarnos en la palabra porque hay que ser los sacerdotes de nuestros hogares. Muy bien, entonces, hermanos, ellos comienzan a ser enviados para que se ejerciten en el servicio. ¿Y en qué van ellos? Ellos van respaldados en 2 cosas. Una, en la autoridad de su nombre, no en un poder. Ellos no tenían poder. Nadie humano tiene poder.
Aquellos que dicen que tienen un poder que viene de Dios es mentira. Nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. Eso sí da poder. ¿Sí me entienden? Pero naturalmente yo no tengo un poder que me haga hacer cosas maravillosas. Todo está por lo que yo tengo dentro de mí. El poder que actúa poderosamente en mí, decía Pablo. Eso lo vimos también en la última enseñanza sobre asuntos de la iglesia local. Muy bien. Ellos fueron en la autoridad de su nombre y también en la autoridad de lo que ahora tenemos como las escrituras. Las escrituras nos dan el respaldo, porque todo lo que vayamos a hablar tiene que estar basado en la palabra del Señor. Por eso en Lucas 10:17, eso lo reconocieron los 70. Él los envió de dos en dos. ¿Qué hubiera pasado si hubiese enviado a los 12, hubiese enviado a los 70, si hubiera ese 71, por ejemplo? Hubiese uno descuadrado. ¿Qué hace ese pobre allá solo y los demás se fueron y él solo? Por eso es bueno ir siempre en pareja. Toda visitación en pareja, toda consejería en pareja, todo ministerio y servicio siempre en lo imposible acompañado de alguien. Porque nosotros representamos a Cristo, hermanos, en la autoridad de su nombre y en la autoridad de las escrituras. Miren lo que dice Mateo 14, 12 al 13. Mateo 14 es el texto paralelo. Mateo 14, al 13, habla de la historia de Juan Bautista, ¿cierto? Y comienza con Mateo 14, 13, donde empieza el tema que estamos viendo en Marcos. Pero dicen que los discípulos de Jesús tomaron el cuerpo de Juan y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús, ¿cierto? Le informaron a Jesús. ¿Sabía él de la muerte de Juan? Obviamente sí. Pero sin embargo, esto a él le genera algo muy intenso. Obviamente le genera tristeza. Miren lo que dice en Mateo 14, 12 al 13. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. ¿A qué fue Jesús? Se apartó, escuchó la mala noticia, la muerte de su primo con el que creció, aquel que lo presentó como el Cordero de Dios, muerto, porque en Marcos capítulo 1 se menciona que el ministerio del Señor Jesús comienza prácticamente desde el momento en que Juan estaba encarcelado. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. La historia se retoma en Marcos capítulo 6, ¿no? Donde se habla ya de su muerte. Jesús ya había comenzado. Cuando Juan fue metido en la cárcel, fue puesto en prisión, no sabemos cuánto duró él en prisión, pero desde ese momento el Señor comienza su ministerio, ¿no? Matan a Juan, el Señor sigue su ministerio, ya más público, porque él deja ya enseñar en las sinagogas, ya sale a los campos. Para eso necesita instrumentos. ¿Cuáles eran los instrumentos del Señor? Sus discípulos. ¿Cuáles son los instrumentos del Señor ahora? Nosotros, ¿cierto? Él necesariamente siempre va a necesitar el elemento humano de alguna forma. Por eso la Escritura dice que nosotros somos en él como labranza de Dios. Somos también embajadores, tenemos que decir, somos una herramienta en sus manos. Pero en la manera en que nosotros nos dispongamos, Él nos va a usar, ¿sí? Aunque somos sus herramientas, Él no va a usar una herramienta que es inútil. ¿Qué hace con una herramienta inútil que no quiere funcionar? Digamos así, si entendemos la idea, la pone aparte. No sirve, no la usa. En 2 Timoteo 2, habla de que en una casa hay cosas que se usan para buenas cosas y hay cosas que se usan para malas cosas. Ahora, si uno se limpia las cosas malas y deja las buenas, dice la Escritura que será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Miren, hermanos amados, el Señor desea, el Señor quiere y es voluntad del Señor usarnos como sus herramientas. Pero si ven nosotros el deseo, por ejemplo, en oración de buscar un despertar espiritual, el Señor va a usar eso y va a incrementar ese deseo en un avivamiento para nosotros. Si el Señor ve en nosotros el deseo de ir a predicar la palabra, el Señor nos va a tomar como sus instrumentos y nos va a dar la autoridad, el denuedo para hablar el evangelio sin temor y a pesar de lo que venga o que pueda venir por el Señor. Y así con todo lo que hagamos en los ministerios que el Señor nos da. Entonces, él dice que se apartó allí en una barca a un lugar desierto y apartado, ¿no? En Juan 6:1 dice, después de esto, ¿qué? Dice, después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberio.
Pero en Marcos, ¿qué dice? En Marcos capítulo 6:30, estoy leyendo los textos paralelos, entiendan el contexto de la historia, la noticia de la muerte de Juan, el Señor se va a un lugar desierto ahora. Las multitudes eran muchas, ya los reconocían y los seguían a todas partes. Pero ahora en Marcos, el Señor como el siervo de Dios nos quiere enseñar a nosotros algo muy interesante, ¿no? Y comienza en Marcos 6:30, porque Él les dice en el versículo 31, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Saben una cosa? El Señor se los llevó a su descanso. Sí, conocer la muerte de Juan seguramente le entristeció, fue un golpe duro para él, humanamente. Por eso decía apartarse con sus discípulos. En Marco, Mateo no lo dice, Juan no lo dice, Marcos sí. Coge a sus discípulos y le dicen, paren ahí, deténganse, vamos a descansar un poco. Y dice en el verso 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. ¿Quiénes solos? Jesús y los discípulos. Nadie más. Estamos hablando de eso con mi esposa ahorita antes de comenzar la reunión. Qué buenos son los descansos. Es bueno descansar. Bueno, vamos a ver eso ahorita para no adelantarnos a la historia que el Señor nos quiere mostrar. Entonces, ¿qué fue lo que habló? Me llamó la atención Juan 6:1. Vamos a Juan 6, y aquí terminaríamos. Juan capítulo 6, versículo 1, porque Juan 6:1 dice, después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Pero, ¿qué era esto? ¿De qué esto está hablando Juan? Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Marcos dice se fue con sus discípulos. Mateo no dice, ¿no? Juan solo dice después de esto Jesús. Pero, ¿qué es esto? Vamos al contexto. Al estudiar la escritura, debemos estudiar el texto y después el contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que está delante, lo que está atrás. Y después ver la totalidad de la escritura en los textos por referencias paralelas. ¿Qué fue lo que pasó? Y la historia, o porque el texto de Juan viene desde Juan capítulo 5, ¿verdad? Desde el paralítico de Betsaida. Pero leyendo con detenimiento, según el contexto de lo que le sucedió a Juan Bautista, la historia o la noticia de que Juan había muerto y por qué el Señor decía apartarse, está desde el verso 30 de Juan capítulo 6, capítulo 5, 30, ¿verdad? Y ahí dice, ¿qué era lo que el Señor les estaba diciendo a sus discípulos antes de decirle, mire, paren, vamos a un lugar a descansar? Y Él les dice algo, porque claro, Juan murió en martirio, decapitado, ¿por qué? Por causa del testimonio de Jesús. Hermano, servir a Cristo no es fácil. Servir a Cristo conlleva y obliga o va a obligar al rechazo, ya sea de los propios, es decir, en la misma iglesia, o el rechazo de los impíos, pero va a haber de alguna manera oposición. Por eso quienes servimos, bueno, yo creo que aquí no hay, pero si hubiera y llega a ver como había en otros momentos, tenemos que estar muy centrados en la oración delante del Señor, pidiéndole a Él que compasión, misericordia, paciencia y también no desmayar, ¿no? Seguid firmes y constantes, dice 1 Corintios 15:58, hermanos míos, dice Pablo, sigan firmes y constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, hermanos, no hay que desmayar, damas, no desmayen, ¿no? Bueno, yo lo dije como ilustración, pero igual ellas tienen derecho a escoger su vacación. No descansen, damas. Caballeros, los voy a seguir esperando los sábados. Si desean reunirse conmigo, voy a estar ahí esperando los que quieran llegar y dice la palabra. Sábados a las 6, así las damitas estén en su descanso hasta diciembre. Pero dice el Señor, no desmayen, ¿no? No pierdan el enfoque ni la fe, ¿no? No tengan miedo de que se va a perder su trabajo. Sí, mi esposa decía antes, sí, a veces es necesario el descanso, a veces hay que soltar, pero hay que soltar de una manera sabia y con responsabilidad. Miren lo que dice Juan capítulo 5, versículo 30. Y vamos a terminar en 5 puntos que el Señor les dice a sus discípulos para darles la enseñanza de lo que le sucedió a Juan, ¿cierto? Porque los discípulos llegan y el texto está, dice el Señor, ¿cómo es necesario, porque eso tenía que ver con la muerte de Juan, entender cuán importante es para nosotros como siervos de Dios someternos a la voluntad del Padre?
Hermanos, no vamos en el nombre de nadie. No vamos por deseo propio. Por eso, si cuando hay un deseo para el Señor, hay que entender primero si es el Señor que me envía. No puede ser la carne, ¿no? Que me manda a hacer cosas. Hay que tener cuidado. Hay que, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dirá, hágalo, y lo hacemos. Muchas veces hacemos las cosas y después le decimos, Señor, ¿quieres que lo haga? ¿Sí me entienden la idea? Es al contrario, como aquel que pide oración, que ya hemos dado el ejemplo, hermano, ayúdeme porque empecé una relación con esta niña, ore ¿para qué voy a orar si usted ya la empezó? Había que orar previamente antes de comenzar la relación para conocer la voluntad de Dios. Bueno, es un ejemplo que nos gusta tomar porque es muy práctico. Miren lo que dice en Juan 6:30. Hermanos, los siervos de Dios, como nosotros, los discípulos que lo oían, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Nada, nadie hace nada por sí solo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso, hermanos, es necesario en el ministerio aprender a ser buenos oidores, en el ministerio para el servicio, buenos oidores, y en base a lo que oímos por las evidencias, por eso es bueno, el Señor siempre pide 2 o 3 testigos para todo. En base a eso dice ejecutar o ejercer un juicio justo. Verso 30. ¿Por qué? Porque el objetivo de esto, de saber oír y emitir un juicio justo en cualquier circunstancia de nuestra vida de iglesia, es buscar ¿qué? ¿Qué dice Juan 5:30? La voluntad del Padre. A veces queremos nosotros imponer las normas de la santidad, hermano. Y nosotros queremos poner las normas de la espiritualidad. Tengamos cuidado. Ni el liderazgo, nadie, ni en el liderazgo ni en la iglesia, desde el más humilde hasta el más encumbrado, entre comillas, en el cuerpo de Cristo, y digo encumbrado en el orden de autoridad, pero todos somos iguales, tiene derecho en realidad a imponer o a colocar de por sí o per se sus normas de santidad o de espiritualidad. Porque esas normas de santidad o espiritualidad, ¿quién las da? Están en la palabra. Entonces, por eso todos nos debemos referir a la palabra, ¿cierto? Por eso vemos congregaciones que uno, bueno, yo una vez pregunté, pero eso sale con, creo, pues, cuando, por ejemplo, los que, bueno, he visto con una, le pregunté a uno sobre el vestir del varón, fue un vestir del varón, porque ellos andan siempre corbatados. Sí, para ellos es un anatema si no usan una corbata. ¿Y dónde está en la Biblia? Yo le pregunté al hombre, porque una charla sin informar, pero yo le pregunté de manera tranquila, ¿no? No inquiriéndole, oiga, ¿y eso dónde está en la palabra? El hombre me sacó por ahí unas ahí que en realidad no supo dar pie con bola, porque eso era más una costumbre de iglesia antes que una imposición o una orden de la misma palabra, ¿no? Su corbata era para él su espiritualidad. Entonces los que usan corbata son los espirituales y los que no la usan, pues no lo son, según ellos, aparentemente. Y así hay con varias cosas. Bueno, Jesús con esto quiere declarar la dependencia total al Padre. Por eso dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, yo así juzgo. Ahora, nosotros según oímos, juzgamos, pero ¿por qué? Por lo que conocemos. El Señor sabía ya, porque Él es Dios. Nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo mostramos nuestra dependencia a Cristo? ¿Cuáles son las evidencias de nuestra dependencia a Cristo? Porque debe haber una alineación entre la voluntad del Hijo y la del Padre. Debe haber una alineación entre la voluntad de nosotros y quién. A ver, hay una alineación perfecta porque el Señor dice, mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Para los creyentes debe haber una línea, una alineación entre la voluntad de quién. Deme en el orden. Nosotros, ¿quién más? Bueno, el que está en nosotros, pero nos lleva a alinearnos con quién. ¿Quién es nuestra cabeza, hermanos? Cristo. Y en Cristo, el Padre. Recuerden ese orden, ¿no? Padre, el Hijo, el varón, la mujer de la mujer, sigue su autoridad, el hombre sigue la autoridad, Cristo sigue la autoridad. Entonces, la alineación es la misma. En este caso, Jesús habla entre él y el Padre. En el caso de nosotros, es entre nosotros, Jesús y el Padre, obviamente. Y el Espíritu Santo que dijo Luz Marina está en nosotros ¿para qué? Para enseñarnos la verdad. ¿Dónde está la verdad que nos va a mostrar la verdadera alineación entre la voluntad de nosotros, la voluntad del Hijo, la voluntad del Padre? En la Escritura. Muy bien. ¿Qué testigos dio Jesús? 3 minuticos porque es necesario tocar el tema y no nos cortamos ahí. Y el Señor Jesús da en Juan 5 testimonios, ¿cierto? Porque él menciona a Juan, por eso este contexto tiene que ver con Juan, ¿no? Por ejemplo, Juan el verso 31 dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio
no es verdadero. Mire, hermanos, ¿quién habla por el siervo? ¿Quién habla por el siervo? Nosotros somos siervos, ¿no? ¿Quién habla por el siervo? Mire lo que dice el Señor. Verso 31. No, otro es el que, perdón, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién va a dar testimonio por nosotros? ¿Quién? Otros, pero más importante que otros que nos van a ver, ¿quién? El Señor, hermanos. ¿Quién respalda? El Señor. Cuando atacan al ministerio, a los siervos, el siervo no debe pelear. Yo no debe discutir, sino cállese, hermano, callémonos para los que ejercemos cierta autoridad, vayamos al Señor. Como en el caso cuando se levantó María y Aarón contra Moisés. ¿Qué hizo Moisés? ¿Les peleó? Se cayó y se fue y lloró. ¿Qué pasó al otro día? María leprosa y Aarón reprendido por el mismo Señor. Es el Señor el que va a cuidar. Entonces, no tengamos temor. Por eso, hermanos, en este caso, nuestras obras hablarán. La iglesia será respaldada por lo que haga. Muy bien. Juan Bautista también lo menciona en el versículo 33, ¿no? Juan dio testimonio de la verdad. Y también queda testimonio en las obras que él hizo. Aquí trata a Juan como una antorcha que ardía y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Y dice, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Por eso él lleva a los discípulos a descansar y después les manda a hacer una gran obra. En Marcos 6:30, ¿cuál es la gran obra que los discípulos deben hacer? Que van a mostrar como testimonio que ellos vienen del Padre, en cierta manera. ¿Cuál era la obra que el Señor les manda a hacer? Si ustedes leyeron las notas, ahí está la respuesta. ¿Cuál fue la obra? Aquí ahí está. ¿Cuál, hermano? Aquí en Marcos capítulo 6, versículo 30. ¿Cuál fue la obra? Porque eso está en el contexto, ¿no? Él es de la enseñanza, ¿no? Y dice, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Efesios capítulo 2, versículo dice de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que estuviésemos en ellas. Tenemos que estar atentos a las buenas obras que Dios nos presenta para andar en ellas. En el caso de los discípulos, prácticamente cuando vamos al texto de Marcos, ¿cuál fue la buena obra que ellos tenían que hacer que mostraban el respaldo de Dios hacia ellos? En Marcos capítulo 6. Yo les mando por el interno, estudien las notas, ahí está todo, y en la Biblia está el contexto. ¿Qué tenían que hacer ellos? Ustedes leyeron el contexto en Mateo, en Lucas, y en Juan mismo. El Señor le dice, aquí hay gran cantidad de personas, porque mucha gente lo siguieron, eso en el contexto, y estaba ya tarde, y los discípulos, Señor, mándalos a casa. ¿Qué les dice el Señor? ¿Se acuerdan qué les dice el Señor? Denles de comer. Y ellos dicen, pero es que ni 300 denarios van a alcanzar, ¿qué hacemos? Porque la responsabilidad era de ellos. Sin embargo, el Señor obró a través de ellos. Esa era la tarea. Ellos mostraron la dependencia a Dios en cierta manera al depender de Jesús y Jesús alimentar 5,000 personas. ¿Sí me entienden la idea? Tienen que ir a los textos, mis amados hermanos, porque yo doy aquí, el tiempo no lo permite por las carreras, ya me correteó el tiempo, pero dar todas las ideas. Por ejemplo, Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagáis, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Primera de Corintios 15:58, ya lo dijimos, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Para nosotros, mire, Dios no es justo para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole a uno. Para terminar, Juan 5:36 al 40. Bueno, me falta otro poquito, pero ¿quién más dio testimonio de Cristo? El Padre, las obras. ¿Quién más? La palabra de Dios. En Juan capítulo 5, 38 y 40, ¿no? Ustedes no tienen la palabra de Dios morando. Entonces, ¿qué pasa? Si no tienen la palabra de Dios morando en ustedes, ustedes no van a creer. Y dice el verso 39, escudriñad las escrituras, porque en ellas parece que tenéis vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. ¿Quiénes nos van a respaldar, amados hermanos? Entonces, ¿quiénes nos van a respaldar? El Padre, ¿cierto? ¿Qué más? Las obras que hacemos para la gloria del Señor, Él lo va a respaldar, y también las escrituras.
Las escrituras porque vamos a presentar las escrituras. Primeramente, como una obra interna en nuestro corazón, pero también como una obra visible hacia los demás. ¿Qué pasa si rechazamos al Señor? Dice verso 38, dice 38, lo tengo acá. No tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y dan testimonio de mí. Y no queréis venir. Miren ese jalón de orejas. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengáis vida. Esa es la decisión. ¿De quién? De nosotros. Yo los sigo esperando los jueves para que vengan a tener vida a través de las escrituras, hermanos. Esto no es para gloria mía, ni que se reúnan 20 o 30 acá en el local, o 20 o 50 en Zoom, eso no, es para la gloria de Dios. Pero aquí los voy a estar esperando todos los jueves juiciosamente para orar y escudriñar las escrituras, o para los que me quieran acompañar los sábados, aún seguiré pacientemente esperando a los varones que quieran venir a seguir siendo instruidos en la verdad del Señor. Por último, ya termino, ya el otro testimonio que dice acá, cuando dice el Señor, verso 41, gloria a los hombres no recibo, y yo conozco que no tenéis amor de Dios entre vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué ellos no mostraban el amor? Dice el verso 44, ¿cómo podéis vosotros creéis pues recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Los discípulos se alegraron, 70 después y los 12 ahora, de que milagros, demonios y sanaban y todo, pero eso no era lo que ellos debían buscar. Ellos se sintieron humanamente engrandecidos y el Señor les hace esa exhortación. Juan no la buscó. Juan no buscó su gloria. ¿Cómo terminó Juan? Decapitado. ¿Debemos buscar nuestra gloria? No, hermanos. Debemos buscar la gloria del Señor. Por eso en el verso 6 dice, después de esto, ya cuando él les da ese jalón de orejas o esa exhortación de lo que hizo Juan, de lo que significó el testimonio de sus obras, el testimonio del Padre, el testimonio de Juan, el testimonio de las Escrituras, el Señor les dice ya en Marcos capítulo 6, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Vamos a dejar acá, mis amados hermanos, porque esto es lo que está sucediendo en el contexto, ¿no? Ya el Señor les hace recordar, mire, la muerte de Juan no fue en vano, ¿no? Y Juan está dando testimonio de mí. Ustedes o nosotros como iglesia vamos a dar testimonio del Señor. En algún momento, siempre aquí como iglesia, estaremos dando testimonio del Señor. Por eso, hermanos, debemos prepararnos por las Escrituras, por el justo juicio y sabio juicio, y por el amor entre nosotros, como dice en los versos del 40 al 45 de Juan capítulo 5. Vamos a terminar con una palabra de oración, mis amados hermanos.